Ahora con Cell completamente derrotado gracias a los esfuerzos de los guerreros Z y el sacrificio de Vegeta, los guerreros del futuro se preparan para volver a su línea temporal, ya que aún tienen asuntos pendientes que atender con las amenazas que rondan en su futuro. ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a lo que podrían llamar un episodio intermedio del octavo episodio de esta teoría, mírenlo como un episodio extra antes de entrar en la saga del monstruo Buu. Sin más dilación, comencemos con el episodio. Unos días después de la conclusión de los juegos de Cell, los guerreros Z usarían las esferas del dragón para revivir a todos los asesinados por Cell, aunque lamentablemente 17 y 18 no revivieron al haber sido 17 asesinado por Gohan cuando este casi mató a Cell semi-perfecto y 18 terminó desintegrada junto con Cell en los juegos de Cell, pero Krillin tenía pensado revivir a ambos hermanos cuando las esferas del dragón vuelvan a activarse, incluso si debe esperar un año entre cada deseo para revivir a ambos y también quitarle las bombas que tienen dentro. Los guerreros del futuro volverían a su línea temporal, agradeciéndole a la gente del pasado por toda la ayuda que le proporcionaron, ya que ahora con la nueva fuerza que han adquirido, podrán acabar con los androides fácilmente, y Trunks por otro lado estaba triste por el sacrificio de su padre, pero sabe que lo hizo para acabar con Cell y recuperar su orgullo. Para él, eso le es suficiente como para considerarlo un héroe. Y así, los guerreros del futuro se reencontrarían con Bulma, resumiéndole todo lo que han estado haciendo en el pasado, pero la reunión se vería interrumpida ya que 17 y 18 estaban atacando una de las ciudades cercanas, algo que se estaba transmitiendo en la radio, por lo que el trío del futuro decidirían ir a confrontar a los androides para acabarlos de una vez por todas. Una vez allí, notarían el cómo 17 y 18 estaban bastante enojados ya que habían perdido en una de las máquinas de videojuegos de un arcade, y aprovecharían la llegada de los tres guerreros para descargar su frustración al matarlos, pero serían sorprendidos al ver que estaban siendo superados. Tanto Gohan como Trunks en sus estados de Super Saiyajin eran más que suficientes para acabar con ambos androides, pero Krillin también estaba uniéndose usando un Kaioken aumentado 30 veces sin muchos problemas, siendo ahora lo suficientemente fuerte como para ayudar en combate de verdad y no solo ser un apoyo más. 18 sería la primera en caer al ser la más débil, y 17 al ver cómo habían acabado con su hermana, por primera vez estaba sintiendo miedo en su vida, pero decidiría ir con todo y atacar al trío con una esfera de ki usando su máximo poder, acabando los tres guerreros por contraatacar todos con un Kamehameha, y así dicho ataque combinado superaría al de 17 y lo desintegraría, terminando así la amenaza androide. Después de acabar con los androides, Gohan, Krillin y Trunks se sentirían aliviados, más que nada los primeros dos ya que sentían que finalmente habían vengado a sus compañeros caídos. Un tiempo después cuando la sociedad ya estaba empezando a alzarse de las cenizas de ese apocalipsis androide, Krillin y Trunks irían al laboratorio de Gero mientras Gohan fue a visitar a su madre. Como ahora saben dónde está localizado el laboratorio de Gero, fueron a investigarlo solo para comprobar que no quedarán más androides, y se terminarían encontrando con lo que parecían ser prototipos sin terminar de 13, 14 y 15 además de 16 que estaba apagado, y gracias a lo sucedido en el pasado, Krillin y Trunks llevarían a 16 con Bulma para que lo reprogramara y así puedan tener un aliado más, uno que seguramente sea más fuerte que el 16 del pasado ya que Bulma usó las piezas de 13, 14 y 15 para mejorarlo aún más. También trataron de ver si Cell estaba en algún lugar del laboratorio en su estado de larva, pero solo se encontrarían con la recámara de gestación donde el bioandroide se había estado gestando todo este tiempo, y estaba destruida, indicando que ya hace tiempo que Cell ha estado rondando en este futuro. Unos meses más tarde, la reconstrucción de las ciudades había avanzado mucho y finalmente todo parecía que iba a volver a la normalidad, hasta que un día en Corporación Cápsula, Krillin estaba entrenando con 16 por petición de Bulma para ver qué tan eficiente fue una de las recientes mejoras de 16, pero el combate de práctica se vería interrumpido ya que 16 detectaría un nivel de poder bastante sospechoso, estaba recibiendo lecturas de varias personas como Goku, Vegeta, Piccolo, Cooler, y más. Se trataba de Cell quien vino a robar la máquina del tiempo. 16 y Krillin terminarían por confrontarlo, no teniendo la intención de dejarlo viajar al pasado, terminando 16 por llevar el combate lejos de la ciudad, al empujar a Cell con una tacleada, y luego tanto 16 como Krillin lucharían contra Cell, no esperándose que Krillin fuera tan fuerte como para hacerle algún tipo de daño, y tampoco sabía que alguien como 16 existía.
Al ver Cell cómo podría morir aquí, empezaría a desesperarse y decidiría activar un Kaioken aumentado 3 veces, superando así tanto a 16 como a Krillin, y diciendo que si tanto se esforzaran en no dejarle ir al pasado y conseguir la perfección, entonces destruirá la Tierra usando todo su poder, empezando a cargar un Kamehameha mientras Gohan y Trunks estaban yendo en dirección hacia Cell, ya que sintieron el ki del propio Cell y el de Krillin elevarse mientras estaban entrenando, acabando ambos por dirigirse a toda velocidad hacia la zona del combate, esperándose estos lo peor. Pero antes de que Cell pudiera disparar su ataque, se sentiría completamente inmovilizado y también arrastrado. Krillin estaba usando el Mafuba con Cell. Krillin se había preparado de antemano por si se daba el caso que se encontraban con Cell en su línea temporal, acabando por aprender el Mafuba de parte de Roshi para sellarlo si la cosa se ponía fea, además de traer un recipiente consigo por las dudas. Krillin terminaría por sellar a Cell en ese mismo recipiente, acabando así el bioandroide por ser traicionado y encerrado ahí dentro de un lugar del cual nunca podrá escapar, e incluso si lo hace, para cuando lo haga a los guerreros del futuro, ya serán suficientemente fuertes como para matarlo de inmediato. Trunks y Gohan justamente habían llegado a la zona y se alegraron al ver cómo Krillin y 16 pudieron manejar la situación por su cuenta. De verdad las cosas estaban empezando a mejorar, y con la ayuda de estos 4 guerreros, el futuro definitivamente estará a salvo. ¿Qué les pareció este pequeño capítulo extra? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.